Es difícil encontrar muchas luces, Oscar, pero creo que a pesar de todo, en el tema de la salud, a pesar de todo, el gobierno ha conseguido aliviar con el asunto de la compra de las vacunas. Si es que se concreta lo de la llegada de 1,5 millones de dosis más, estaríamos hablando de que podría subir del 10% la población vacunada, considerando los antecedentes, ¿no? Evidentemente, tuvimos un año muy difícil de transición en el que la continuidad y la propia gestión de vacunas era realmente muy difícil de cumplir en un país donde la prioridad era la política, la crisis política. Se hicieron los esfuerzos con el mecanismo COVAX para traer un volumen específico, pero no muy grande, pero no se hizo más otra gestión y entre tanto otros países sí lo hacían, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, que comenzó a mitad de año pasado ya a gestionar la compra. Y Estados Unidos, ni qué decir, ¿no? Y las grandes potencias. Sin ir más lejos, los vecinos, Chile comenzó con anticipación. Yo diría que ante la emergencia el gobierno sí reaccionó, a pesar de las grandes dificultades, y consiguió concretar algunos contratos en el marco de toda esa dificultad. Yo diría que eso es un esfuerzo que podría considerarse luces, un esfuerzo, pero era inevitable no hacerlo, tampoco creo que sea un logro, digamos, ¿no? Pero hubo un esfuerzo en el marco de la adversidad. Hay una notable limitación para los países de acceder a la compra de vacunas y ellos, mal que mal, han conseguido el gobierno un volumen relativamente, diríamos, llevadero. No lo deseable, pero llevadero. Por otro lado, a ver, el hecho de haber concretado finalmente la elección regional no es un mérito del gobierno, pero se dio un contexto, por lo menos propicio de clima electoral que ha terminado finalmente sin mayores contratiempos. Ha sido un proceso cerrado, se ha cerrado el ciclo político boliviano electoral y ha sido en la gestión actual de gobierno. Lo demás es muy difícil encontrar mayores aciertos, ¿no? Creo que ha intentado renovar el gabinete en el sentido de no haber incorporado los rostros del pasado, en el sentido de los rostros de resistidos, de perfil muy duro. Sin embargo, es un gabinete muy inocuo, aparentemente, ¿no? No hay alguien que destaque en el gabinete. Aparentemente nos generó expectativa el hecho de que haya gente técnica, no necesariamente la orgánica del más antiguo, y eso lo diría que dio cierta expectativa de aire nuevo. Podría decirse que es un intento de renovación. Eso en concreto mencionaría como aspectos para destacar. ¿Y entre las sombras? Bueno, entre las sombras, creo que el gobierno se enfocó mucho nuevamente en lo electoral, miró mucho al retrovisor. Creo que 6 meses de gestión parecen que han ocurrido más años. Es un gobierno que llega a un nivel de desgaste muy llamativo de manera acelerada. Creo que 4 de los 6 meses han sido básicamente electorales y el gobierno ingresó al poder, el gobierno de Arce, creo que con el trauma y con la inseguridad de la supuesta desestabilización que vivió, de la supuesta desestabilización. Hay un trauma muy instalado que está motivando una gran parte de las decisiones. Creo que ha sido muy marcado el tema de la judicialización nuevamente de la política. Ha sido muy sobredimensionada la expectativa en relación a la gestión económica que no ha logrado resultados esperados todavía. Tenemos un gobierno, desde mi punto de vista, con un liderazgo timorato. A diferencia del de Evo Morales, que nos guste o no, era un liderazgo dinámico, era un liderazgo rápido y dinámico, diría yo, nos guste o no sus decisiones. Creo que tenemos un liderazgo timorato, si se puede llamar liderazgo. Me parece que el presidente tiene un perfil más de operador administrativo del país que de otra índole, ¿no? En consecuencia, a ver, dentro de los dos temas principales, que era la salud y la economía, en la salud se avanzó con la vacunación, se avanzó con el testeo, que se compraron, creo, suficientes test, pero se abandonó otro ámbito, ¿no? La estabilidad en lo que implica los contratos de salud, lo que implica la posible dotación de respiradores, que también debieron reforzar más. En lo económico, muy poco, el bono hambre,
el anuncio no concretado de la devolución de los aportes de las AFP, que era un anuncio electoral, y luego un pequeño fondo finalmente que no ha sido todavía colocado en su mayor parte del fondo para las microempresas. Por lo demás, esperábamos una dinámica diferente en lo económico que no se ha dado, y en lo político ha estado fuertemente marcado por la judicialización, por la persecución nuevamente de los adversarios políticos y por una interna del MAS, y una interna que ha intentado el presidente suavizarla, generando otra vez el enemigo al frente, ¿no? A la oposición. Es decir, tengo la impresión que está con el trauma de la desestabilización a partir de lo ocurrido hace un tiempo atrás, ¿no? Y luego la mirada por el retrovisor constantemente, ¿no? Sin mirada de futuro.